Muy bien, bienvenidos. Vamos a comenzar nuestra clase ahora con una hora de adelanto, con el interés de que no se pierda la secuencia de las clases y por actividades que tengo pendientes más tarde. Entonces, vamos a comenzar nuestra clase hoy, que creo que es la clase número 19, si no me equivoco. A ver, ahorita déjenme checar para decirles exactamente qué número de clase estamos comenzando, pero sí creo que es la clase número 19. El propósito, es lógicamente que todos ustedes estén al tanto de las clases, si acaso tienen un retraso en alguna clase, que no estén ustedes, no hayan estado enterados o por algún, sí, es la clase 19 precisamente. Están todos en YouTube las clases, y si no tienen el enlace, con gusto se las mando. Bueno, pues hemos visto dentro de nuestro estudio de la astrología, hemos visto la formación de los elementos necesarios para poder entender a través de un alfabeto astrológico, que es así como se conoce, pues todos los elementos que tiene nuestro mapa natal, que como ya sabemos, el mapa natal es una instantánea del nacimiento, del momento en que nacemos, cómo se encuentran los estrellas y los planetas en el momento en que nosotros nacimos. Más adelante veremos otras oportunidades que se tiene para el estudio de los mapas natales, como pueden ser los tránsitos, las revoluciones solares o lunares, el arco solar, proluna también, y las progresiones este, que hay en forma simbólica, las progresiones simbólicas, las direcciones primarias y secundarias, y en fin, tantos elementos que tenemos para poder interpretar nuestro mapa natal. Ahora vamos a empezar a hablar a partir de esta clase de un elemento más que forma parte de de nuestros diferentes símbolos que hay en el mapa, y estos son los asteroides. Los asteroides son una franja no son planetas, algunos de ellos son considerados planetas enanos, pero realmente no son planetas, son materia rocosa, por darle una definición, que no tienen una forma de un planeta, no son circulares, como un planeta, ¿sí? Pero que también tienen una influencia en nuestro esquema. Y fíjense ustedes que actualmente no se tiene con exactitud cuántos asteroides hay en nuestro sistema planetario. Se cree que por lo menos de los más grandes, de los que miden más de 1 kilómetro de longitud, hay por lo menos 2 millones de estos asteroides. Eso los tiene clasificados la NASA, y las instituciones astronómicas a nivel mundial, pues siguen clasificando este número importante de asteroides. Sin embargo, hay por lo menos unos 300 asteroides, perdón, unos 300 asteroides que, sí que astrológicamente se ha descubierto que tienen una influencia sobre nuestro mapa natal, sobre nosotros mismos. Y como ya sabemos que en las leyes universales no hay una casualidad, sino todo tiene una causa y un efecto. Estos asteroides han sido nombrados, muchos con números, simplemente tienen un número, pero muchos de ellos tienen el nombre de algún personaje mitológico, de esa mitología griega y romana que tanta importancia tiene en nuestro estudio astrológico. Porque ya hemos visto, sí, ya hemos visto que, por ejemplo, los planetas tradicionales de la astrología, sí, tienen una influencia, porque en la antigüedad
estos propios griegos y romanos lo llamaban como dioses, eran dioses, de tal manera que, por ejemplo, Mercurio era el mensajero de los dioses, después Marte era el dios de la guerra, Venus la diosa del amor, y luego tenemos a Júpiter, que era el padre de todos los dioses, a Saturno, que era el padre del tiempo, ¿sí? Y Urano, que es el cielo, ¿no? El dios del cielo, y Neptuno, el dios de los mares, y Plutón, el dios del inframundo, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que esa mitología nos ha dado a nosotros un punto de referencia muy importante, porque aunque ahora ya sabemos que no son unos dioses, sino tomamos nosotros a los planetas como maestros, de esa misma mitología nace el nombre que le han dado los astrónomos, no los astrólogos, sino los astrónomos. Les han dado un nombre mitológico a diferentes asteroides. Yo he tenido la oportunidad de estudiar con un amigo, un maestro astrólogo y además amigo y masón que tiene el grado 33 de la masonería, que vive en Veracruz, Luis Enrique Paz. ¿Sí? He tenido oportunidad de por más de 10 años estudiar los asteroides con él. Él es un especialista en los asteroides. Debo de reconocer que yo no me he especializado en los asteroides, y él sí se ha hecho esa especialización, y ambos, tanto Luis Enrique Paz como un servidor, seguimos las enseñanzas puntualmente de un gran astrólogo peruano, ¿sí? Que es el maestro Humboldt, ¿sí? Este maestro Rubén Humboldt, que es un estudioso de los asteroides y que han encontrado una importancia en los asteroides, y que la hemos aplicado yo ya a algunos de ustedes o a algunos de los alumnos de los diferentes cursos que doy. Hemos encontrado, por ejemplo, el beneficio, porque la NASA ha nombrado a los asteroides con un nombre mitológico, pero nosotros lo hemos retomado y se le da otro nombre, ¿no? En este estudio, que es el asteroide se ha estudiado, y entonces miramos cuando esa influencia de ese asteroide está en nuestro mapa natal, cómo poder aprovecharla al máximo, o cómo poder disminuir su influencia, o cómo ir a un lado en donde esté pasando ese asteroide. Y entonces esto se hace a través de unos viajes que se programan dependiendo el país en donde se encuentren las personas, los interesados. Y sobre todo se toma mucho en cuenta la posición de los asteroides en un estudio del mapa cuando se hace un retorno solar. Ya saben ustedes que un retorno solar es el regreso del Sol al mismo grado en el momento de nuestro nacimiento. ¿En qué grado se encontraba cuando nacimos? Cuando ese Sol regresa 365 días y 6 horas después al mismo grado, entonces vemos la posición de los asteroides y la posibilidad de hacer un mapa, en este caso en la República Mexicana, para ver a dónde se pueden menear las personas, viajar, digamos, para que al mismo tiempo puedan beneficiarse con esa energía. De hecho, de los estudios que he hecho con Luis Enrique Paz y de las enseñanzas que hemos tomado del maestro Rubén Humboldt, del peruano, no vamos a hablar en curso de los 300 asteroides, obviamente, pero sí hablaremos de los 15 asteroides más importantes, digamos, o que tienen una influencia muy marcada, y que sobre todo ahora en los diferentes programas de computación con programación de mapas natales o astrológicos, y en las aplicaciones de los celulares, ya en muchas aplicaciones, en muchos programas, aparecen estos asteroides,
y por lo tanto pues debemos de darle una explicación y ver qué es lo que significan estos asteroides en nuestro mapa y en nuestra vida. Vamos a hablar entonces en este taller de 15 asteroides solamente, ¿sí? Pero esos 15 son suficientes porque son los que más aparecen, como les digo, en los programas de computación. Y entonces ustedes irán buscándolos en su mapa y si no lo tienen, entonces tendremos que ir a otra aplicación en donde sí aparecen esos asteroides para que vean los beneficios que les pueden proporcionar, ¿sí? Voy a compartir ustedes unas imágenes, ¿sí? Voy a compartir unas imágenes. Estas imágenes son de los símbolos de los que se utilizan astrológicamente para los asteroides. Aquí este símbolo no es precisamente el más popular, es de un asteroide que se llama Ceres. Normalmente en las aplicaciones, nada más que no lo encontré en las imágenes, en las aplicaciones se usa un símbolo como de ese símbolo que se usa en la bandera, por ejemplo, de Rusia, que está la hoz y el martillo. ¿Sí? La hoz es el símbolo que se utiliza para designar a un asteroide que se llama Ceres. ¿Sí? Ceres. Pero este símbolo también aparece ocasionalmente en algunas aplicaciones o en algunos programas, por eso es que también lo quise poner. Fíjense, Ceres es un asteroide que tiene que ver con la diosa de la agricultura en la mitología griega. En consecuencia, Ceres en nuestro mapa natal tiene que ver con nuestra alimentación. De hecho, de este nombre de esta diosa mitológica, Ceres, se toma la raíz para la palabra cereal, ¿sí? De ahí viene la palabra cereal. Entonces, Ceres, dependiendo del punto que encuentre en nuestro mapa, básicamente la mayoría de los astrólogos le dan la importancia que tiene que ver con nuestra alimentación, es decir, ahí este ser es dependiendo de la casa en que se encuentre, dependiendo el signo que se encuentre y dependiendo los aspectos que forme, tanto con las cúspides de las casas como las longitudes de los diferentes planetas, nos va a determinar, nos va a determinar si la alimentación que estamos siguiendo tiene un beneficio o tiene un perjuicio para nosotros. Esto es importantísimo. Por qué es importantísimo? Porque fíjense ustedes, ¿sí? Que desde los tiempos de los griegos, precisamente, el que es considerado el padre de la medicina, Hipócrates, decía él que su frase de él era que tu alimento sea tu medicina. Es decir, con el tiempo se ha demostrado que nuestra alimentación es un factor determinante para nuestra salud. Entonces, si nosotros ubicamos a Ceres, vamos a ver si hay algún alimento que nos esté haciendo bien o nos esté haciendo mal, si nos está dañando, nos está perjudicando o nos está beneficiando. Si es momento de cambiar de esa alimentación. Si aplicamos la máxima de Hipócrates de que tu alimento sea tu medicina, entendemos lo que últimamente la medicina alópata y los investigadores, la ciencia ha descubierto, que nuestro colon, el intestino grueso, que anteriormente se pensaba que no tenía ninguna función más que un canal para desechar los residuos de los alimentos y evacuarlos. Ahora se ha descubierto a través de diferentes estudios científicos que el colon tiene una importancia fundamental. Por lo menos la medicina natural le da la importancia de que el colon tiene un sistema de reflexología.
¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas que tienen dañado su colon pueden tener dolores de cabeza, pueden ser diagnosticados con migrañas, pueden ser diagnosticados como personas con hipertensión, ¿sí? Hipertensas, tensión arterial alta, pueden ser diagnosticados con problemas respiratorios, pueden tener varios síntomas sin que realmente estén padeciendo esa patología, sino que es un problema o un daño en el colon y entonces solamente ese colon lo está reflejando. Aparte se ha determinado ya por la ciencia también de que el colon tiene una memoria, es nuestra segunda memoria. No solamente nuestro cerebro tiene la capacidad de recordar acontecimientos, sino que aparte también, perdón, sino que aparte también nuestro colon tiene una memoria y de repente esa memoria se recobra para bien o para mal, para darnos salud o para enfermarnos. Eso es lo que en general hablan los astrólogos de este asteroide llamado Ceres. En lo particular, en mis estudios he logrado mirar que este Ceres tiene que ver con nuestra productividad, tiene que ver con nuestra productividad. Es decir, Ceres tiene que ver qué tan productivos somos y lógicamente esa producción que hacemos, si tiene un beneficio económico o no tiene un beneficio económico. Porque antiguamente se pensaba que solamente las personas que tienen dinero son las personas que trabajan duro, o sea, que tienen trabajos pesados. Y se ha demostrado que las personas, sin menospreciar, por ejemplo, el oficio de la albañilería, ¿sí? Los albañiles tienen realmente un trabajo pesadísimo, sobre todo cuando se trata de obras grandes o pequeñas, simplemente, por ejemplo, lo que popularmente se conoce como colar una losa, que quiere decir ponerle el concreto, un techo de concreto a una habitación, ¿sí? Eso realmente es desgastante, es cansado. Y con el tiempo y de ese trabajo tan pesado, tan fuerte y tan puntual, no vuelve ricos a los albañiles, ¿sí? Lo que es necesario es ser productivos. Las personas que manejan las multiredes, ¿sí? Las personas que manejan el sistema de mercadeo a través de las multiredes, ¿sí? Saben precisamente que lo que se trata es tener una actitud y una actividad que te pueda dejar dinero sin tampoco desgastarte y tener mucho esfuerzo. Entonces, Ceres en nuestro mapa natal nos va a marcar nuestra habilidad para la productividad. Nos va a marcar nuestra habilidad para la productividad. Es decir, lo que nosotros producimos, si acaso producimos, o también nos va a indicar que no estamos produciendo nada. Y entonces lo que le decía de las personas que manejen las multiredes, ¿no? El ideal de las personas que manejan las multiredes es que debes de trabajar para ti, para que vean los beneficios para ti. Porque si tú trabajas para alguien, lo único que vas a hacer es que ese alguien se vuelva rico y tú sigas en tu mismo nivel económico. Esa es la teoría de esas personas que trabajan los multiredes, ¿no? Tu productividad te tiene que beneficiar a ti y no hacer que tú estés produciendo a beneficio de otros y que tú solamente recibas una mínima parte de lo que produces. Entonces, Ceres es un asteroide súper importante porque nos marca la productividad que tenemos nosotros en la vida. Y es tan interesante porque nos va a marcar en qué área podemos ser productivos. Por poner un ejemplo, si nuestro Ceres está en un signo de aire, como lo es Géminis, Libra o Aquarius, se entiende que nuestra productividad tiene que ver más con nuestra locución, con nuestra intelectualidad,
con nuestra forma de motivar a la gente, con nuestra escritura, con nuestro pensamiento, ¿sí? Porque lógicamente los signos de aire tienen que ver necesariamente con la parte intelectual del individuo, ¿no? Si Ceres está en un signo de agua, pues entonces, ¿qué tiene que ser? Que aparte de que pudiéramos entrar en un campo histriónico, también quiere decir que de acuerdo al elemento que se encuentre ahí, en qué signo se encuentra, en qué elemento está asociado ese signo, es lo que nosotros podemos producir. Por ejemplo, si tenemos un Ceres en un signo de agua, pues hacer una productividad o un negocio que nos puede dejar beneficio, tendría que estar asociado necesariamente con los líquidos, ¿sí? Con los líquidos, porque está en un signo de agua. Entonces, de repente, igual ahora se ha puesto de moda, por lo menos en la ciudad donde yo vivo, abrir locales para purificar agua, y eso puede ser un buen beneficio, ¿no? O vender perfumes, que también son líquidos, o en fin, cualquier negocio relacionado con el agua. Y así mismo sucedería con el elemento tierra, entonces tendríamos que ver lo relacionado con los sólidos, y cuando hablamos de seres en un elemento tierra, pues necesariamente estamos hablando de alimentos, de producir, de fabricar, desde un alimento básico hasta un restaurante muy de gran escala, ¿no? Todo va a depender de las condiciones en que se encuentre Ceres, y esas condiciones se refiere a con qué planetas está teniendo relaciones, es decir, con qué planetas en las longitudes de esos planetas está haciendo aspectos, y con qué cúspides de las casas está haciendo aspectos. Y ahí, dependiendo entonces el elemento del signo, podemos determinar en qué área nosotros podríamos encontrar una buena productividad, o en qué área nosotros podríamos ser más productivos, más productivos. Pero Ceres también tiene que ver con otro aspecto que no tiene que ver ni con la agricultura, ni con la alimentación, ni tiene que ver con la productividad. Mis estudios han podido permitir que descubra que Ceres tiene que ver con la preocupación que nosotros podemos tener por nuestra madre. Es decir, la palabra de Ceres sería: ¿qué hace mi mami en este momento? ¿Sí? ¿O qué es de mi mami? ¿Qué hace mi mami? ¿Qué hace mi madre? ¿Sí? Ceres tiene que ver con esa parte, y a mí no, sí me hace lógica, porque fíjense ustedes que los pueblos prehispánicos, ¿sí? Todos los pueblos mesoamericanos, todas las culturas que estaban en América antes de la llegada de los españoles, su principal teoría de ellos era que la tierra era nuestra madre. La cultura de la náhuatl, de cual los mexicanos nosotros deberíamos ser orgullosos y que somos herederos de esa gran cultura, Tonatzin, ¿sí? Que era nuestra madrecita, pero no se refería a una virgen o una divinidad, sino se refería a la tierra, a la tierra. Y Ceres tiene que ver precisamente con esa tierra. Ya dije al principio que Ceres tiene que ver con la agricultura. Entonces, de alguna manera, sí hay una relación en que Ceres nos indique nuestra preocupación que tenemos por nuestra madre, ya no por la madre tierra, sino por la madre que nos dio la vida, ¿no? Hay un paréntesis que quiero hacer referente a la cultura de la náhuatl, que en los pueblos tzotziles, los que se encuentran allá por Chiapas y donde está el cañón del Sumidero, cuando llegaron los españoles y entonces empezaron a dividir las tierras, y entonces se ponían ya cercas, y esta tierra es tuya y esta tierra es mía. Entonces los indígenas o los hombres de los pueblos originarios se sentían realmente devastados, porque ellos decían: ¿cómo es posible que vengan a dividir a nuestra madre, a nuestra madrecita, a Tonantzin?
Y entonces hay un libro que se llama Dios mío, yo no quiero ser cristiano, de un francés que no recuerdo su nombre, pero a ver si lo pueden ustedes buscar en internet. Y ese libro de Dios mío, yo no quiero ser cristiano, narra, ¿sí? Narra, por ejemplo, que en esa época la gente que no quería que la madrecita tierra fuera dividida, se aventaba desde lo más alto del cañón del sumidero para matarse, porque preferían matarse que seguir mirando cómo dividían a la madre tierra, ¿sí? Y en las partes más altas de ese cañón del sumidero hay 1000 kilómetros de distancia entre la parte más alta y el río Grijalva, que es el que está ahí precisamente abajo de ese cañón. Entonces es un paréntesis nada más, pero lo que sí les quiero decir, la relación que hay, fíjense ustedes, cuando nosotros estudiamos las diferentes culturas, las diferentes épocas, las diferentes filosofías, las diferentes religiones, siempre encontramos un punto en común. Entonces, Ceres, que es un asteroide importante, ¿sí? Todos los asteroides son muy importantes, pero Ceres en especial tiene que ver con nuestra alimentación para mirar si nuestra alimentación nos está beneficiando o no. Tiene que ver también con nuestra productividad, en qué área podemos ser productivos y si acaso somos o no somos productivos. Y tiene que ver también, lógicamente, con nuestra salud, porque Ceres, al hablar de nuestra alimentación, tiene que ver con lo que decía Hipócrates, ¿no? Que tu alimento sea tu medicina. Y por último, Ceres es la inquietud que tenemos todos por saber qué está haciendo nuestra madre, ¿sí? En ese momento que estamos pensando en ella. Entonces, Ceres tiene que ver con el pensamiento de qué hace mami en este momento. ¿Sí? Ese es Ceres. Ese es Ceres. ¿Sí? Si quieren abrir su micrófono y hacer alguna pregunta respecto a este asteroide o pasamos a mirar el siguiente. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Bueno, entonces pasamos, este es el símbolo de otro asteroide. Es un rombo con el signo de más abajo del rombo. ¿Sí? Y este asteroide es nombrado Palas. ¿Sí? Este asteroide, por lo tanto, al estar asociado con Palas, tiene que ver con la belleza, tiene que ver con el orden. Muchos astrólogos estamos de acuerdo que Palas está muy asociado con Libra, ¿sí? Como por ejemplo Ceres, se me olvidó decirles, está asociado con Virgo, ¿sí? Por la cuestión del intestino delgado, y Palas está asociado con Libra. Entonces Palas tendría que ver con los elementos de Libra, ¿no? Con el arte, con la belleza, con la armonía, con la diplomacia, con el cónyuge, con la pareja, ¿sí? Con el amor, ¿sí? Palas Atenea es precisamente este asteroide y es bien importante porque Palas tendría que ver, a ver, me está diciendo que mi internet está un poco inestable. Sí, no se ha perdido la clase o se ha roto en algunos momentos. ¿Alguien me quiere decir? Porque me está avisando que está inestable mi internet. Está bien, profe, no se, No se no ha se cortado. entrecorta, se escucha muy Ah, bien. ok, No, gracias. Gracias, Carmen. Bueno, entonces Palas, donde esté Palas, tiene que ver con la armonía, tiene que ver con la parte del arte, de la belleza, con la parte del amor, del cónyuge también, ¿sí? Es bien importante porque entonces ya sabemos, hemos mirado en las clases anteriores el punto de los aspectos. Ya dijimos que todos los elementos que están dentro de el círculo zodiacal, como el círculo se mide en grados,
esos objetos o elementos que están dentro de nuestro círculo tienen la distancia en grados, forman ángulos y esos ángulos se conocen como aspectos. Dentro de esos aspectos hay aspectos grandes y aspectos chicos, y aspectos buenos y aspectos malos, o aspectos benéficos o aspectos maléficos. Entonces, cuando miramos a Palas y miramos los aspectos que está formando, entendemos rápidamente a la persona qué tan desordenada es o qué tan ordenada es en su vida, ¿no? Yo he conocido en lo personal a muchas personas, ¿sí? Hace muchos años, en mi juventud, conocí a muchas compañeras de estudios o compañeras de trabajo que eran realmente, tenían un porte muy elegante y cuando nos invitaban a los compañeros a su casa, era un verdadero desorden su casa. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora lo entiendo, porque Palas tiene que ver con el orden. Fíjense ustedes, los psicólogos están de acuerdo que como nosotros tenemos nuestra recámara, es como tenemos nuestra estructura mental. Si ustedes son unas personas que tienen un desorden en su recámara, créanme que así ese mismo desorden existe en su mente y eso tiene que ver con Palas, ¿sí? Entonces, cuando yo he dado el taller de astrología, cabala y magia sexual, les hago hincapié que para que haya una fluidez y una armonía en la relación de pareja y lógicamente sustentándola en la relación sexual, tiene que haber una armonía en la recámara. Si están las puertas del closet caídas, si está roto la pata del soporte de la cama, si están rotos los vidrios de la ventana, si está dañada la puerta, si el piso está fracturado, si la pintura está en mal aspecto, todo ese desorden repercute en la relación de pareja y lógicamente repercute en la relación sexual, ¿no? Entonces, el primer elemento que habla de nuestra orden, de nuestra armonía, tiene que ver necesariamente con nuestra recámara. Es por eso que si ustedes se han enterado, por lo menos en películas, todas las instituciones militares de cualquier país del mundo, ya sean navales o aéreas o terrestres, ¿sí? El primer requisito que les ponen a sus alumnos, que son llamados cadetes, el primer requisito es que al despertar, lo primero que tienen que hacer es su cama, tender la cama donde durmieron. Esta es una regla que deberíamos de aplicar nosotros en nuestra vida diaria y lo primero que tendríamos que hacer es nuestra cama de nuestra recámara, por muchas razones, porque ahí es donde descansamos. La mayor parte de nuestra vida la pasamos en la cama por alguna necesidad, simplemente por las horas de sueño o cuando enfermamos o cuando descansamos, ¿sí? O inclusive cuando estamos en la intimidad. Entonces, la cama es un símbolo fundamental en nuestra vida diaria, es un símbolo fundamental. Entonces, nosotros deberíamos de, como regla, aplicar lo que hacen las escuelas militares, de levantarnos y lo primero que hacer, lógicamente, los que tengan fe en algo, dar gracias y después hacer la cama. Porque además, si dejamos la cama deshecha, nos salimos y si por alguna causa venimos cansados o fatigados de regreso a la casa, vamos a ir a la cama y esa cama va a estar en un desorden, toda deshecha y no vamos a cargarnos de una buena armonía. Eso inclusive lo dice los que manejan el Reiki, ¿sí? Y los que manejan todos los métodos de energía, ¿no? Entonces, Palas tiene que ver con eso, Palas tiene que ver con el orden, Palas tiene que ver con la armonía, Palas tiene que ver con la belleza, Palas tiene que ver con nuestra relación de pareja, Palas tiene que ver con la literatura, tiene que ver con el arte, con todo eso tiene que ver Palas. Pero fíjense ustedes, aparte de todo eso, la importancia de Palas es
que Palas nos dice o nos marca o nos da la astucia para nuestras relaciones. Dependiendo de la armonización que tenga Palas con los diferentes planetas, vamos a tener nosotros capacidad para relacionarnos. Ya saben, es que lo fundamental que son las relaciones humanas en nuestra vida, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, las relaciones laborales, las relaciones sociales, las relaciones políticas, las relaciones sociales, las relaciones de pareja, las relaciones familiares. Entonces, Palas tiene que ver con esa astucia que tenemos para relacionarnos. Esa es una parte fundamental. No solamente tiene que ver con todo lo que les he dicho, con la belleza, con el arte, con la literatura, con la armonía, con el orden, básicamente, con la diplomacia. Inclusive Palas tiene que ver con nuestro comportamiento social, con nuestra diplomacia, cómo es, qué tan diplomáticos somos o no lo somos, ¿no? Porque ese es un arte también, ¿sí? Eso es un arte, la estética con la que nos comportamos en los círculos sociales a los cuales nosotros pertenecemos. Y eso tiene que ver Palas ahí. Pero Palas básicamente lo que yo he descubierto es lo que nos da la astucia para mejorar nuestras relaciones o para vivir nuestras relaciones, no necesariamente mejorarlas, sino para vivir nuestras relaciones, ¿sí? Bueno, este es el segundo asteroide, este es su símbolo que van a encontrar ustedes en su mapa natal y ustedes tendrán que mirar qué aspectos está formando Palas con los demás elementos del mapa natal, incluidos otros asteroides o con otros planetas, con algunos puntos medios, con algunos puntos arábigos, con las longitudes de los planetas o las cúspides de las casas, ¿sí? Para que ustedes se den una idea qué tanto les está beneficiando o no la presencia de este asteroide en su mapa natal. ¿Tiene alguien alguna pregunta o quiere hacer algún comentario referente a Palas, a este asteroide? ¿O pasamos al siguiente? Ok. Este símbolo de este asteroide se asocia con Juno, con Juno. Entonces, Juno es un asteroide que tiene que ver con nuestras asociaciones, cómo nos asociamos con los demás. La parte donde se encuentre Juno, en qué casa se encuentra, es, por ejemplo, el campo social en donde más nosotros nos vamos a asociar con los demás. Por ejemplo, si estuviera en la casa 4, quiere decir que nosotros vamos a tener un gran apoyo con nuestros familiares, con nuestros hermanos, nuestros padres, o que nuestros padres o nuestros hermanos, al asociarse con nosotros, nos van a dar un gran apoyo. Pero eso puede ser igual, por ejemplo, en la casa 11, que es la casa de los amigos, ¿no? De repente ustedes habrán sabido de personas que andan buscando un trabajo y que de pronto están en una buena posición laboral gracias a la recomendación de un amigo. Esto es por Juno, que se encuentra en la casa 11, en la casa de los amigos. Entonces, Juno nos enseña o no, nos indica las asociaciones y la manera en que nosotros nos asociamos con los demás. Lógicamente, si Juno estuviera haciendo una cuadratura, que es un aspecto mayor y además negativo, con algún elemento, quisiera decir que nosotros nos estaríamos teniendo barreras, obstrucciones, para podernos asociar dependiendo la casa y el signo en donde se encuentre esa cuadratura, ¿sí? Entonces, Juno nos habla de las asociaciones. Y Juno, en este mismo tenor, nos marca, ¿sí? Con qué tipo de pareja o con qué tipo de persona nosotros nos queremos casar, ¿sí?
O sea, Juno nos marca la pareja con quien nosotros nos queremos casar y también marcaría la pareja que se quiere casar con uno. Sobre todo, bueno, lógicamente, cuando estamos solteros, ¿no? Cuando se está soltero, no solamente marca las asociaciones beneficiando las relaciones humanas, sino inclusive marca también Juno la parte de la persona con la cual nosotros nos podríamos casar y tener un beneficio, o la persona que se quiere casar con nosotros. Tendríamos que ver el mapa para determinarlo, ¿no? Y eso tiene que ver, lógicamente, como les decía, en las casas, en los signos y en los aspectos que se vayan formando. En general, entonces, Juno nos está marcando nuestros compromisos, con qué nos comprometemos en la vida, cuáles son los compromisos que adquirimos, ¿sí? ¿Cuáles son los compromisos que adquirimos consciente o inconscientemente? Porque algunas veces asumimos compromisos sin tan siquiera darnos cuenta de qué compromiso estamos nosotros absorbiendo, o qué compromiso estamos nosotros llevando a cabo, ¿no? Entonces, Ceres nos habla de las asociaciones, nos habla de la pareja con la que nos queremos casar y nos habla de los compromisos que vamos a tener o tenemos en la vida. Basado en la simbología, todos los símbolos astrológicos tienen un porqué. Ya les decía yo, por ejemplo, de Ceres, que es una hoz, que también habla de cómo arrancar de raíz. Ceres, al tener la forma de hoz, cómo nos habla de las cosas que tenemos que arrancar de raíz por la forma de la hoz. Y Juno, al hacer esta fórmula de este asterisco con un signo de más abajo, yo lo he interpretado también como que es las oportunidades que se nos va a dar, las múltiples oportunidades que se nos va a dar dependiendo la casa en la que se encuentre. Por ejemplo, si está en la casa 6, que es la casa del trabajo, quiere decir que nosotros vamos a ser afortunados porque vamos a tener múltiples oportunidades para obtener trabajo, o que podemos dejar fácilmente un trabajo sin ningún remordimiento porque rápidamente vamos a encontrar una nueva oportunidad en otra área. Ceres nos habla de las oportunidades que tenemos y de las múltiples oportunidades. Hagan de cuenta que cada línea de ese asterisco marca un camino, un rumbo a seguir, que nosotros estamos en el centro de ese asterisco y entonces los caminos se abren, las oportunidades se abren y eso es múltiple. O sea, tenemos múltiples oportunidades de manifestación y todo depende, por supuesto, de la casa en que se encuentre y del signo que se encuentre, y no olvidar de los aspectos que forme Ceres con los diferentes elementos de nuestro mapa natal. Entonces, perdón, Juno, ya me estoy aquí confundiendo. No, Juno, este asteroide es Juno. Juno nos habla entonces de las asociaciones, de la pareja que se quiere casar con nosotros, de los compromisos que tenemos, pero también Juno nos habla de las múltiples oportunidades que vamos a tener en la vida dependiendo el área, ¿sí? Dependiendo el área en donde se encuentre Juno, ¿sí? Juno, que es un asterisco, ¿sí? Nos simboliza los múltiples caminos que vamos a transitar por ejemplo, si se encontrara en la casa 9, nos va a hablar de una amplitud de nuestro criterio, pero también de la múltiple posibilidad que vamos a tener de viajar. Hay gente que viaja constantemente gracias a que Juno, ¿sí? Que habla de la multiplicidad. Entonces, ahí está Juno presente en la casa de los viajes, que es la casa 9, ¿no? Los viajes largos. La casa 13 es los viajes cortos, pero igual se puede hablar. Hay gente que cada fin de semana está yendo a un lugar diferente de un viaje corto de un día, pero que puede estar influenciado por la presencia del asteroide Juno, que es este que estábamos hablando. Hace un rato me confundí, les estaba hablando de Ceres
cuando es Juno, el asteroide, que le estaba yo dando esta explicación. Ahora, si alguien quiere abrir su micrófono y quiere preguntar algo acerca de este asteroide o hacer algún comentario. Bueno, entonces vamos al otro. Fíjense ustedes, este asteroide realmente me impacta. Es un asteroide que me gusta mucho mirarlo, seguirlo en los diferentes mapas. Este asteroide se conoce con el nombre de Vesta y este es su símbolo. La parte más baja es como un recipiente, ¿sí? La parte del medio son los elementos, digamos, el agua y el aceite, y lo de arriba, esa como ese, es la flama, ¿sí? ¿Por qué? Porque Vesta en la antigüedad era la protectora del hogar, ¿sí? Vesta era la protectora del hogar, es la flama del hogar, ¿sí? Es la flama del hogar. Entonces, en donde se encuentre Vesta, es la parte que necesitamos nosotros para que nuestro hogar se armonice, para que nuestro hogar esté en orden, para que nuestro hogar se mantenga esa flama, ¿sí? Para que se mantenga esa flama. Esta es la parte de la protección a nuestro hogar, pudiéramos decirlo. Esta es la flama del hogar. En otros aspectos, sobre todo para los interesados en estudios iniciáticos, estudios esotéricos o los yogis, Vesta simboliza Kundalini, es nuestra energía kundalínica, ¿sí? Vesta significa nuestra energía kundalínica y está simbolizado por Merudanda, por Mulakanda y por Kundalini, precisamente, ¿sí? Que son temas, Mulakanda, Merudanda y Kundalini, que tocamos puntualmente en el taller de astrología, cábala y magia sexual, ¿no? Entonces, Vesta tiene que ver con el orden, con la armonía, más que orden, con la armonía que va a prevalecer en nuestro hogar y sobre todo la protección que vamos a tener en nuestro hogar. Vesta habla de la presencia femenina, de la presencia femenina. En consecuencia, Vesta nos da el grado de familiarización que vamos a tener. Fíjense ustedes, hay personas, hablando de signos, por ejemplo, los nacidos en cáncer, que para nosotros que hemos nacido en cáncer, lo más importante es la familia. Pero de acuerdo a donde se encuentre Vesta, va a ser la importancia que vamos a tener nosotros por nuestra familia, porque Vesta tiene que ver con la familiarización, ¿sí? La familiarización de que la capacidad que vamos a tener nosotros para, familiarizarnos, ¿sí? Para familiarizarnos. Esta, en consecuencia, también tiene una influencia que nos da a nosotros, que es precisamente los aportes que podemos hacer a la comunidad. Sí, es decir, en el entorno en donde vivimos, en el entorno en donde nosotros nos desarrollamos. Este símbolo de Vesta para un estudiante de iniciación, su gurú, al mirar Vesta, va a ver en qué área él puede aportar más a la comunidad, a la fraternidad o a la sociedad que se pertenezca. Porque Vesta nos habla de los aportes que nosotros hacemos o podemos hacer a la comunidad. Y entiéndase por comunidad, pues el entorno familiar, el círculo social más cercano, los vecinos, o si acaso, pues alguna asociación, fraternidad o sociedad, inclusive religión, círculo religioso al que se pertenezca, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros podemos aportar? Porque Vesta nos habla precisamente de eso, de estos aportes a la comunidad. Perdón. Con el estudio que hemos hecho Luis Enrique Paz y yo en estos 10 años y las posiciones de Vesta que hemos visto en los múltiples mapas que hemos revisado, Vesta tiene una influencia muy importante porque Vesta
anatómicamente simboliza la vagina de la mujer. En ese, con ese contexto, quiere decir que Vesta es el origen de la vida, ¿sí? Es el origen de la vida. En consecuencia, la posición de Vesta en nuestro mapa, o la responsabilidad de Vesta, de Vesta más bien en nuestro mapa, tiene que ver con que va a armonizar nuestro mapa. Es decir, todos nosotros tenemos crisis en la vida, esa es una realidad. Todos tenemos problemas, todos tenemos crisis, todos tenemos situaciones difíciles y todos entramos en un momento de desesperación ocasionalmente. Bueno, Vesta, dependiendo en la posición en que se encuentre, es el que nos va a auxiliar para salir de esa crisis, de ese problema, de cualquier naturaleza del problema, de esa crisis o de esa situación, porque Vesta nos va a armonizar, porque Vesta es el principio femenino, es como les digo, el fuego del hogar, y para los yogis y esoteristas, se los dije, es el kundalini, es la energía vital, es la energía vital. Entonces Vesta tiene que ver mucho con la armonización, con la armonización. Y Vesta tiene que ver entonces con qué elementos contamos para armonizar nuestro mapa natal y con qué elementos contamos para que así nosotros descubramos cómo vamos a poder salir de esa crisis o de esa situación que de repente parece que nos puede, que nos puede estar asfixiando. Vesta es, sin duda alguna, Vesta es un asteroide que que nos ayuda a nosotros, ¿sí? Que nos ayuda a nosotros, Vesta es un asteroide que nos ayuda a nosotros a encontrar la, la parte de la armonización en nuestro mapa, ¿no? Es la parte de la armonización en nuestro mapa. Si quieren abrir su micrófono o quieren hacer alguna pregunta relacionada con este asteroide, con Vesta, y si no, pasamos. Maestro, Sí. ¿Juno y Vesta pertenecen a algún signo cada uno? Bueno, ¿Algún no, signo realmente zodiacal? los asteroides no pertenecen a un signo en especial. Se asocia por la relación de la naturaleza del asteroide. Y uno, por ejemplo, se asocia, como les había dicho, a Sagitario. Creo que no se los dije, se asocia a Sagitario porque Juno es la multiplicidad, la abundancia, es lo que nos puede dar. Y como Juno, su regente es Júpiter, se puede asociar muy bien ahí. Y Vesta se estaría asociando con Escorpión, ¿sí? Con la parte de la sexualidad, porque como se los dije, Vesta representa la vagina de la mujer. Gracias, maestro. Vamos a mirar este último asteroide de la clase de hoy. Es una K prácticamente dentro de un ovoide, ¿sí? Dentro de una elipse. Esta K es el símbolo de un asteroide que se llama Quirón, ¿sí? De un asteroide que se llama Quirón. Fíjense ustedes, Quirón es considerado por muchos un planeta enano, pero realmente es un asteroide. Astronómicamente, algunos astrónomos le dan la calidad de planeta enano, pero no tiene no tiene un movimiento de traslación puntual alrededor del Sol. Por lo tanto, como a Plutón, que lo degradaron a planeta enano, entonces Quirón no me parece que pudiera ser un planeta enano, pero sí es un asteroide muy importante. Quirón, fíjense ustedes, es un asteroide, ¿sí? Es un centauro, ¿sí? Al igual que Sagitario. Quirón es un centauro, es mitad animal, mitad hombre, sí, es un equino con el cuerpo humano, medio cuerpo humano. Y Quirón tiene una particularidad. Quirón, en donde se encuentre, nos va a indicar
un dolor que vamos a sufrir, y al mismo tiempo Quirón nos da la habilidad de decir cómo solucionar ese dolor. Quirón es un asteroide que nos causa dolor, ¿sí? Nos va a causar un dolor, que puede ser un dolor físico o un dolor emocional, ¿sí? Cuidado que tenga un mal aspecto para una mujer con Marte o para un hombre con Venus, porque ya sabemos que Marte es la energía masculina, y si una mujer tiene una oposición o una cuadratura, un quincuncio, una sesquicuadratura con Quirón y está en el mapa de una mujer, entonces esa mujer va a tener problemas con los hombres, no problemas para relacionarse, sino que ese hombre la va a estar haciendo sufrir demasiado. Igual si Quirón se encuentra con un mal aspecto con Venus en el mapa de un hombre, ¿sí? Como lo dije, una posición, una cuadratura, un quinconcio, una sesquicuadratura, ¿sí? Y está en esos aspectos con Venus en un mapa natal de un hombre, entonces ese hombre va a tener irremediablemente mucho sufrimiento ocasionado por las mujeres, porque la energía femenina, las hormonas femeninas están representadas por Venus, y si tiene esos malos aspectos en su mapa, irremediablemente va a haber mucho sufrimiento, pero al mismo tiempo, dependiendo en la casa que se encuentre y en el signo que se encuentre, al mismo tiempo Quirón le va a decir cómo solucionar esa situación, cómo mejorarla o cómo sanarla, ¿no? Quirón tiene que ver también con la medicina. De alguna manera, Quirón, cuando hacemos de un diagnóstico a través de la astromedicina o una astrodiagnosis, ¿sí? Quirón nos dice qué tipo de terapia puede seguir esa persona, qué tipo de terapia hay que aconsejarla. De repente pueden ser terapias muy fáciles, muy sencillas. Quirón tiene que ver con la medicina. Pero básicamente Quirón, por lo que hemos estado estudiando, básicamente Quirón tiene que ver con nuestras habilidades. Es decir, Quirón nos indica en qué soy hábil yo, en qué puedo ser hábil, cuál es la habilidad que yo tengo, ¿sí? Lógicamente que esta habilidad la vamos a ir asociando con el signo en el que se encuentre, con la casa en la que se encuentre, con el decanato del signo en el que se encuentra, a qué longitud está, si está en el primero, segundo o tercer decanato, que ya hablaremos en su momento de los decanatos, o no sé si ya hablamos en este taller, ¿sí? Tiene que ver con todo eso. Entonces, hemos marcado inclusive los, el mapa natal con ejes que van de la cúspide de la casa 10 a la casa 4, una línea vertical que divide nuestro mapa en un hemisferio derecho y otro izquierdo, ¿sí? Entonces, si se encuentra en el lado izquierdo, es un quirón que nos va a provocar una acción. Ese dolor nos va a provocar una acción. Si se encuentra en el lado derecho, es un quirón que nos va a provocar una reacción, o sea, nos va a hacer reaccionar, ¿sí? También hay otro eje que se marca de la cúspide de la casa 1 a la cúspide de la casa 7, es una línea horizontal que divide nuestro mapa natal en hemisferio norte y hemisferio sur, y entonces si está en la parte alta, en el hemisferio norte, arriba de la línea horizontal, entonces quiere decir que ese quirón nos va a volver a nosotros muy públicos, muy extrovertidos. Y si se encuentra en la línea de abajo, de esa línea horizontal, Quirón nos va a volver introvertidos y vamos a querer ser, que nuestros naturaleza y nuestros movimientos sean poco conocidos, sean poco divulgados, ¿sí? Vamos a querer ser discretos absolutamente en todo. Pero como les decía, básicamente Quirón lo que quiere darnos a entender, o lo que nos influencia más, son en nuestras habilidades y cómo desarrollar esas habilidades. Cómo desarrollar esas habilidades.
Entonces ahora tenemos que mirar dónde está Quirón, porque sabemos como advertencia que en el lugar en donde se encuentre Quirón nos va a causar necesariamente un dolor. Generalmente es un dolor emocional, ¿sí? Pero también puede ser un dolor físico. Si Quirón se encuentra en Aries y tiene ahí un mal aspecto, capaz de que nos cause un dolor de cabeza permanentemente y que ningún médico nos diga por qué nos está doliendo la cabeza constantemente. Por ejemplo, ¿no? Pero básicamente Quirón es eso, ¿no? Quirón tiene que ver con el dolor, con el sufrimiento. En todo caso, Quirón estuviera asociado un poco con Capricornio, porque como Capricornio es un líder natural, fíjense ustedes cómo los líderes siempre nos causan dolor, nos obligan, nos manipulan, nos manejan, ¿sí? Entonces nos causan cierto dolor. Por eso es que Quirón se asocia con Capricornio, por esa naturaleza. Pero en sí mismo, Quirón, por sí solo, nos causa un dolor y nos causa un sufrimiento en donde quiera que se encuentre ubicado. Entonces hay que tener mucho cuidado con la ubicación precisamente de Quirón. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Les había pedido que miráramos la clase hoy una hora antes porque tengo un compromiso. Entonces, todos sus comentarios, todas sus dudas, sus preguntas, por favor háganmelos llegar en el grupo de WhatsApp de Astrología de los miércoles o a mi WhatsApp personal, con mucho gusto les contesto. Y si no, pues dejamos pendientes para la próxima clase de hoy en 8 porque hoy tengo la necesidad de retirarme pronto por un compromiso que tengo y entonces les pido que sus dudas me las hagan llegar por WhatsApp y si no, pues las guarden para de hoy en 8 antes de comenzar la clase. Voy a dar oportunidad si alguien tiene alguna duda respecto a estos 5 asteroides que vimos hoy, Ceres, Palas, Juno, Vesta y Quirón, ¿sí? Para que ustedes vean en su mapa y las dudas que les salgan después de que los han mirado en su mapa, pues las podamos resolver puntualmente cuando estemos nuevamente en clase. ¿Sí? Por el momento, bueno, pues les agradezco mucho que hayan ustedes estado aquí en la clase de hoy. Me da mucho gusto su presencia. Les voy a que se haga el video por Zoom y en cuanto esté lo voy a pasar a YouTube y cuando tenga el enlace se lo subo. Si no, lo subo hoy mismo porque voy a salir ahorita. Lo subo mañana temprano con mucho gusto. ¿Sí? Muchas gracias y me despido de todos ustedes con el saludo tradicional de Pax. Buenas noches y muchas gracias por su participación. Voy a parar la grabación.